a Juan 6, 68 al 69. Y vamos a ver, bueno, si nosotros vemos un poco de lo que es el tema en sí, de lo que habla este pasaje, bueno, creo que cada uno lo conocemos, ¿verdad? Creo que cada uno ya sabemos más o menos de lo que trata, sabemos más o menos de lo que el Señor Jesús habla en ese pasaje. E incluso el mismo encabezado lo dice, palabras de vida eterna. Entonces vamos a irnos al, bueno, en el 60 dice palabras de vida eterna, pero lo que nos interesa a nosotros ahorita es en el versículo 68, que dice, y lo vamos a leer, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder estar en este lugar, Señor, que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, estar delante de ti, Señor, y poder anunciar el Evangelio, Señor, de poder ver, Señor, lo que tú nos revelas, Señor, parte de lo que tú nos has revelado, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, que en ese momento nos guíe, Señor, nos haga ver, Señor, lo que tú nos quieres hacer entender, Padre, que seas tú el que me guía a mí primeramente, me hable, Señor, y después que seas tú hablando a los demás, Padre. Gracias porque tú eres el que da esa vida eterna, tiene esas palabras y que solamente a ti podemos acudir, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ver. Si nosotros vemos y podemos observar un poco acerca de lo que el Señor decía en este pasaje, y bueno, no fue en sí el Señor, sino que fue Pedro quien le dijo esto al Señor, ¿verdad? Bueno, el Señor le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y vemos que más adelante también le dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces podemos ver de que prácticamente, y bueno, si estamos desde hace rato, nosotros observamos que quien siempre le decía esto al Señor Jesús era Pedro. Siempre Pedro le decía, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre salía, bueno, allá cuando en Mateo 16 también se le reveló, también le decía esto. Podemos ver que él le dijo, bueno, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo creo que tú eres el Señor. Y prácticamente podemos ver de que en sí vemos el énfasis que hace. Siempre Pedro tenía esa revelación que le fue dada por el Espíritu Santo. Sí, podemos ver esa revelación que el Espíritu mismo le dio a él. Entonces, y podemos ver de que, o sea, el Señor, teniendo el contexto de por qué Pedro le dice esto, podemos ver primeramente, creo que yo en su momento hablé acerca de, no recuerdo si fue un viernes o un sábado, que fue acerca de que el Señor que el Señor Jesús declaró que Él era el pan de vida, que Él era quien el que daba vida. Incluso Él mismo también se puso a decir, incluso aquel maná que sus profetas, que Moisés al pueblo se le fue dado, al final ese maná pues pereció, y al final podemos ver de que prácticamente ese maná fue como un tipo de él, porque él mismo se puso como ese tipo, ¿verdad? Y al final dijo, bueno, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan que da vida, yo soy el pan que ustedes necesitan para vivir. Y podemos ver de que el Señor Jesús continúa diciendo, bueno, dice, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, ustedes ustedes vivirán. Y podemos ver de que al final también dice en el 6:57, dice, como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, dice. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y podemos ver de que al final en el 59 dice que estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. O sea, podemos ver de que prácticamente él estaba diciendo, bueno, dijo, podemos ver de que así como Dios mandó el maná en el desierto,
que se lo dio al pueblo de Israel, a veces, que ellos, cuando ellos vagaban en el desierto. De esta misma manera, el Padre mismo me envió a mí para que ustedes crean y para que ustedes me vean, para que ustedes pues tengan esa salvación, para que ustedes entiendan que yo era ese maná, era representación mía, que yo era ese maná que descendió del cielo. Y podemos ver de que el Señor Jesús estaba hablando en la sinagoga, ¿verdad? Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, lo que podemos ver ahí es de que el Señor no les estaba predicando a cualquier persona, o sea, les estaba predicando a los religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, siguiendo en la palabra que dice palabras de vida eterna, ahí en el 60, podemos ver de que incluso a pesar de que sus discípulos eran sus discípulos, o sea, sabemos que eran sus discípulos, y que a pesar de que habían estado con él, a pesar de que quizás habían convivido con él por mucho tiempo, y de que pasaron con él por mucho lapso, al final podemos ver de que hasta ellos mismos dudaban de que si él era el Cristo. Podemos ver el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué era lo que pasó? Cuando cayó preso y como el Señor nunca vio que llegaba o nunca vio que iba a la cárcel a sacarlo, a liberarlo, al final pues él dijo, vayan a preguntarle al Señor Jesús o a Jesús, decían ellos, si él era el que debíamos de esperar o que si de verdad tenemos que seguir esperando a otro. ¿Por qué? Porque al final podemos ver de que, o sea, lo que ellos esperaban era un Jesús terrenal, un Jesús que solamente fuera como un buen presidente, una persona que tomara el lugar de un rey, por así decirlo, y que él mismo tomara la autoridad y que armara una revolución, porque incluso podemos ver de que ese término revolución muchas veces en el ámbito cristiano es muy usado, que muchos dicen, bueno, la revolución de Jesús, que no sé qué, vamos a hacer la revolución, y incluso hasta una canción hay acerca de eso, que yo soy la revolución, pero, o sea, no tiene nada que ver, ya, porque al final todo esto no es como armar ¿cómo decirlo? Un compendio de personas o una reunión de personas para rebelarse en contra de otras cosas, ¿ya? Sino que se trata de impartir la vida. Al final de todo y esto, conforme se va predicando el Evangelio y conforme se va anunciando todo esto, podemos ver que las tinieblas retroceden por la luz. O sea, no es necesario que nosotros nos levantemos y decir, vamos a pelear por nuestros derechos, vamos a pelear por lo que nos pertenece, vamos a pelear por todas estas cosas. E incluso hay personas que dicen, bueno, levántense ustedes que son la luz, levántense en contra de las leyes que están aprobando. Al final el Señor Jesús dijo, bueno, todas estas cosas es necesario que pasen antes del fin del mundo. Estas cosas son necesarias que se den y podemos ver de que al final la maldad se va a seguir multiplicando. Y ahí depende de nosotros que sí nos levantemos, pero anunciando el Evangelio. Y ahí vamos a ver que las personas que son salvas y las personas que creen al Evangelio, al final van a atender a su llamado. Al final van a atender a lo que Él está hablando, a lo que Él nos mande a nosotros a decir. Sí, a través del Evangelio las personas recobran la vida. No es necesario que nosotros vayamos y incluso hay personas, como se ha mencionado aquí, ¿verdad? Hay personas que se levantan y dicen, bueno, si hubiera un presidente cristiano en la nación o si hubiera presidentes cristianos en todas las naciones, el mundo no sería igual. Pero no, o sea, porque al final todas estas cosas son vanidad, como dice el escritor de Eclesiastés. Todas estas cosas son puras vanidades. Esas cosas al final no llevan a nada bueno. O sea, al final un presidente se mete y sale más corrupto de lo que ya entró. O sea, y lo podemos ver así, pero podemos ver que a la larga, o sea, el ser humano nunca ha estado conforme con lo que Dios le da. Ya nunca ha estado conforme con lo que Dios ha sido para ellos. Si no veamos desde el antiguo tiempo, por ejemplo, podemos ver cuando las personas pedían reyes y el Señor les dio los reyes porque ellos lo pedían, Señor, por favor, así como aquella nación tiene sus reyes, así nosotros también queremos nuestros reyes. Señor, por favor, así como aquella nación tiene sus cosas, también nosotros queremos esas cosas. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel, y a mí siempre, no sé por qué siempre lo llevo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ajá. O sea, porque es el ejemplo más claro que podemos ver en la Escritura de la inconformidad del hombre para con Dios. Por ejemplo, decían, bueno, ya no queremos este maná, danos carne. Y al final el Señor le dio la carne y al final podemos ver de que a la larga
terminaron saciándose de carne, que dice la Escritura, que hasta por las narices le salía. Y podemos ver de que, o sea, es bien complicado, o sea, nosotros como, bueno, en el mundo se dicen que las mujeres son complicadas, pero podemos ver de que al final todo el ser humano es complicado, ya, tanto hombre como mujer, somos complicados. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros siempre queremos ir a lo que a nosotros nos conviene, siempre queremos ir a lo que a nosotros nos sacia. Por ejemplo, si nosotros nos hacen algo que a nosotros no nos parece, o sea, es como que me dañaron mi autoestima, me dañaron miedo, me dañaron todo eso, pero, o sea, siempre vamos buscando lo nuestro propio, siempre vamos buscando lo que a nosotros nos parece bien. Bueno, si a nosotros, pues, si a nosotros no nos toman en cuenta o no me ponen a predicar o a hacer todas estas cosas, es que no, yo merezco estar en ese lugar, pues es que no. O sea, prácticamente todo esto al final es voluntad de Dios, o sea, no es nada de lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque a la larga podemos ver de que Dios obra como a él le place. Sí, por ejemplo, bueno, esto lo voy a predicar hasta después porque lo quería meter, pero ya no. Hay una parte allá en Job que si ustedes se fijan, Job siempre era como que él no blasfemó nunca en contra de Dios y nunca se puso a decir, yo maldigo a Dios por esto que me pasó o yo todo eso, pero sin embargo sí se ponía a renegar. O sea, siempre se ponía, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué me pasa toda esta desgracia? Como que si tuviera un saco de sal encima y todo eso. Y podemos ver de que él comienza y todo lo demás, pero sin embargo Dios le responde. Allá en Job, si no me recuerdo mal, es Job 38, que él le comienza a decir, bueno, le dice, amarrate los pantaloncitos, como porque algo así le da a entender. Bueno, ceñite los lomos, le dice, y hablemos, le dice. Le comienza a decir, bueno, le dice, y vos ya habías nacido cuando el mar ya fue estipulado que llegara hasta donde ahora llega. Tú ya habías nacido cuando la tierra fue formada. Tú ya habías nacido cuando todo esto, cuando yo ya tenía formado todo. Ya le dijo que no. Y le comienza a dar un sinfín de preguntas diciéndole esto y esto y esto y esto y esto. Hasta que a la final comienza y Job se queda así como que, híjole, ¿por qué me puse a cuestionar? O sea, puedo entender que solamente Jehová es quien hace todas las cosas y al final ahí mismo en ese mismo pasaje comienza a decir, bueno, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque a lo que voy es con eso, o sea, es que muchas veces nosotros quizás queremos, y lo llevamos siempre, me gusta llevarlo a mí al término actual con nosotros de la vida cotidiana, porque muchas veces nosotros nos especializamos quizás en conseguir muchas cosas, o quizás porque mire, Señor, ¿y por qué no me salen las cosas, Señor? ¿Por qué allá? ¿Por qué aquello? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Que yo fui el gusanito, o que yo fui el que, y como dicen vulgarmente, ¿verdad? Yo fui, como que si yo fui el que te clavó en la cruz, y así un montón de cosas, diciendo un sinfín de cosas. Pero al final podemos ver de que siempre esto nos lleva a algo, nos lleva al mismo punto, de decir, bueno, Señor, tú sabes, tú conoces, tú entiendes, tú sabes lo que vas a hacer en mi vida, tú sabes lo que tú estás haciendo. Al final eso no depende de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda tratar de hacer delante zafándome de tu voluntad, o quizás de lo que yo quiera hacer por mis caprichos y todo eso, porque al final podemos ver de que, o sea, lo mismo con lo que pasó con Jonás, y con Jonás podemos ver de que al final él quiso hacer su propia voluntad, y podemos ver a través de toda la escritura, a través del libro de Jonás, de que él dijo, bueno, pues el Señor lo mandó a predicar su palabra, y ¿qué hacía? Bueno, Nínive dice el Señor que te arrepentas, si no te arrepentís van a venir. Y así entre dientes. Pero podemos ver de que al final, pues a pesar de esa misma rebeldía, al final el Señor lo hizo que entendiera. Al final lo hizo, bueno, dijo, es la voluntad de Dios, yo no me puedo escapar, yo al final no puedo hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios. O sea, por más que nosotros queramos escaparnos de la voluntad de Dios, nosotros no podemos. Entonces, como le digo, y siempre les pongo siempre me voy a dar una vuelta así, porque si nosotros vemos prácticamente nuestra condición, es una condición totalmente de maldad. Es una condición que va siempre destinada a lo malo.
sea, si nosotros, aquí se nos habla y se nos dice, si nosotros hemos tenido un pensamiento bueno en el día, ya ha sido algo que vuela, ya es algo positivo y es, como dice la hermana, es Dios. Pero todo lo malo que pensamos en todo el día, eso es porque es nuestra naturaleza. Sí, es todo lo que nosotros somos. Y esa naturaleza, quiera sí o no, siempre sigue en nosotros, siempre está en nosotros. Pero por eso es importante de que nosotros siempre estemos delante de Dios, estemos delante del Señor, siempre exponiéndonos a su palabra, siempre teniendo esa comunión con Él, siempre pudiendo estar delante de Él, porque solamente Él es quien nos da esa capacidad de poder sujetar todo esto y llevarlo conforme cautivo a la obediencia de su palabra. Porque, por ejemplo, incluso Pablo decía, bueno, que cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia, a la fe de Cristo, que vaya cautivo a la palabra siempre del Señor. Pero ¿por qué era eso? Porque obviamente si nosotros podemos ver las cartas de Eclesiastés siempre, por lo menos las cartas de que el apóstol Pablo escribió, Corintios, Efesios y todo lo demás, siempre tienen algo en común, que las iglesias siempre se iban al extremo de querer dejar el evangelio y querer hacer las cosas como ellos querían, o hacer supuestamente la voluntad de Dios, pero añadiendo otras cosas, como era en el caso de Gálatas, o hacer cualquier otra cosa que era supuestamente la voluntad de Dios, pero siempre añadiéndole algo más. Y podemos ver de que al final Pablo por eso decía, en Romanos, si nosotros nos ponemos a ver Romanos, es un libro que prácticamente él comienza a decir, bueno, dice, renuévense en el entendimiento de la palabra, renovad vuestro entendimiento. O sea, constantemente pónganse a la palabra, renueven su entendimiento, vayan a la Escritura. Y comienza a decir, incluso en ese mismo Romanos comienza viendo, bueno, ahí vemos que dice que los designios de nuestra carne no se pueden sujetar a la ley de Dios, porque tampoco puede. Podemos ver de que incluso dice que la lucha entre el pecado y la voluntad de Dios, o sea, siempre vemos que el apóstol Pablo siempre está con todo esto. Y nosotros podemos ver de que todas las enseñanzas que el apóstol Pablo siempre llevaba a algo muy esencial. Siempre decía, Cristo, vean a Cristo, vayan a Cristo. Cristo es lo necesario, Cristo es lo fundamental, Cristo lo es todo. Solamente Cristo puede restaurar esa naturaleza pecaminosa. Solamente Cristo puede llevarlos cautivos, puede llevar todas esas cosas cautivas a la obediencia de su palabra. Porque incluso, aunque nosotros queramos decir, porque muchas veces nos podemos reprimir y llevar todos esos pensamientos así, decir, ay, yo mañana quiero ser mejor y mañana voy a llevar estos pensamientos delante de Cristo. Mañana voy a ser mejor, voy a llevar todos mis sentimientos delante de Cristo. Mañana voy a ser mejor y mañana voy a comenzar a escudriñar la Escritura. Y o sea, son cosas que al final son esfuerzos que nosotros vemos que es por gusto, porque son nuestros esfuerzos. Y podemos ver de que a lo largo de toda la Escritura también el Señor Dios decía, si al final todas vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de mí, o sea, no sirven para nada. Aunque nosotros queramos poner a pensar, voy a reprimirme por eso, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque al final, o sea, nosotros estamos totalmente viciados a todo eso. Por esa razón es totalmente necesario que nosotros vayamos siempre, que nosotros veamos quién sí lo puede hacer a través de nosotros, porque nosotros prácticamente no vamos a poder nunca, ¿sí? Por esa razón, y hay algo que no lo había visto así, pero en una prédica que el pastor dio hace no recuerdo si fue domingo, no recuerdo qué día fue, pero el pastor decía tal cosa no se puede dejar por nuestras propias fuerzas, pero por esa razón el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Por esa razón, solo así nosotros podemos dejar cada una de esas cosas. Nosotros solamente en Cristo podemos hacer todo eso. O sea, y muchas veces quizás se puede decir, el Señor me da la fortaleza para ir a trabajar, el Señor me da la fortaleza para hacer cualquier actividad que me cueste. O sea, de cierta forma, sí, pero no. Sí, pero no. O sea, lo que debemos ver es en el ámbito que el Señor nos ha dejado todo eso. Ya de que nosotros no podemos hacer nuestra propia obra, nuestra propia voluntad, porque somos incapaces. Porque incluso el Señor Jesús mismo dijo, si es que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.
Y podemos ver de que al final eso es lo que está hablando, es de la salvación del hombre. Ya si nosotros queremos alcanzar todo esto, si nosotros queremos alcanzar sabiduría y todo lo demás, es que eso ya nos ha sido dado, ya nos ha sido establecido en Cristo está todo, en Cristo está la fortaleza, en Cristo está la sabiduría, en Cristo está la plenitud, en Cristo está el gozo, en Cristo está todo, ¿sí? Ahora bien, ahora preguntémonos por qué nos cuesta alcanzar todas estas cosas. Y muchas veces, incluso hasta en oración, vamos y decimos, Dios, dame paciencia, Dios, dame sabiduría, Dios, dame, ¿qué más? ¿Qué más les he dicho? Dame fuerzas, Dios, dame valentía, Dios, dame todo esto. Pero al final podemos ver de que dice también que todo nos ha sido dado en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo están todas las riquezas del Padre. O sea, tanto fuerza, tanto paciencia, tanto sabiduría, todas las cosas ya nos han sido dadas en Él. O sea, nosotros por nuestro propio mérito no las podemos alcanzar, ya, o sea, solamente sometiéndonos a la palabra del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Probemos, o mejor no lo hagamos porque es peligroso, pero ya hemos pasado de que quizás en medio nos alejamos o dejamos de estar escuchando al Señor o atendiendo lo que Él quiere. ¿Qué pasa? Nos sentimos todos así, que hoy tengo ganas de pelear con todo medio mundo, hoy la paz no es una opción, ahora la paciencia se fue de vacaciones y todo esto, pero es por eso mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos allá en Gálatas también dice que el fruto del Espíritu al final es amor, gozo, paz, paciencia, bueno, ustedes lo saben, pero todo esto por medio del Espíritu Santo. Por eso dice frutos del Espíritu, no frutos de su personalidad, no fruto, como me pongo yo, no fruto de Moisés, no fruto de la hermana Jacqueline, no fruto de Karen, o no fruto de cada uno de los que estamos aquí, sino que fruto del Espíritu, porque es Dios quien nos hace hacer todo lo que podemos hacer, o sea, no somos nosotros, ya. Ahora bien, bueno, si nosotros vamos allá, si seguimos aquí el capítulo que estamos en el Juan 6, 59, como les decía, el Señor pues estaba predicando esta palabra tanto a sus discípulos como en la sinagoga. O sea, en la sinagoga ya sabemos quiénes estaban en ese momento, ¿verdad? Estaban los fariseos. Y podemos ver de que vamos a ir a lo que hace alusión al tema, que es a Juan 6:60. Y dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, bueno, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y bueno, detengámonos ahí. Muchas veces podemos ver de que prácticamente esto muchas veces a nosotros también nos ha pasado, de que, bueno, dura es la palabra del Señor, duro es lo que el Señor está hablando, duro es lo que Dios está hablando a través de la pastora, del pastor o de la persona que predica. Pero al final, o sea, es que todo esto no es lo que nosotros queremos escuchar. O sea, yo bien le pudiera venir a decir, mire, vaya, ore todos los días para que su señor esposo regrese, o ore todos los días para que el Señor le provea un carro, le provea una casa, le provea todos los bienes que usted desea, o sea, lo que su carne desea, o para que le llene la cena de toda la semana y pues sí, porque sabemos que necesitamos comida. Pero al final, o sea, aunque yo quiera decirles todo esto, aunque yo quiera hablarles todo esto, o sea, no les va a servir de nada. O sea, no les va a servir de nada porque al final se va a terminar la comida, tenemos hambre. Al mes o a los 15 días, ir a comprar otra vez comida. Si les digo lo del carro, el carro lo pueden ir a chocar, a pegar contra un poste, se puede acabar su vida y se puede acabar la vida del carro también. Pero al final es que todo esto se está hablando en los púlpitos, o sea, al final todo esto se está hablando como disque palabra de Dios. Y muchas veces incluso en las radios, las redes sociales y todo eso, miren que el Señor es grande y toda la necesidad que usted tiene, Él la puede suplir, Él la puede llenar, Él la puede llevar, lleve todas sus necesidades a los pies de la cruz, dicen incluso. Pero, o sea, no me sirve de nada, porque al final todo esto, o sea, alimenta mi carne y lo que se supone que debemos hacer es que muera la carne,
que muera nuestra naturaleza. Así como el Juan el Bautista dijo, bueno, dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. O sea, es necesario que yo muera para que Él sea vivificado, para que Él sea glorificado. Y por esa razón, el mismo también el Señor Jesús dijo, bueno, dijo, tomen esta de ejecución, síganme. O sea, mueran a ustedes mismos, de que no deja padre, madre, familia o cosas por causa de mí, del Evangelio, no es digno de mí. O sea, lo que estaba diciendo es que ustedes no necesitan nada de acá. Ustedes no, bueno, bueno, sí, ustedes no necesitan nada de lo que este mundo les pueda ofrecer, porque al final todo esto es lo que aviva más su carne. O sea, al final si yo les doy lo que ustedes me piden, o sea, al final los va a llevar a la perdición. Y por esa razón él mismo también decía, aquí también ellos decían, bueno, hey, qué dura es esa palabra, ¿por qué no habla lo que el Señor no habla lo que nosotros queremos? Yo pensé que iba a estar diciendo, bueno, miren, yo soy aquí, venga, cada sanidad para cada uno, cada que venga pasando yo le doy la sanidad, o venga, y todos los necesitados yo le voy a dar el dinero que necesito o el pan que usted quiere, ¿no? Sino que él se puso a decir, bueno, yo soy el pan de vida. Él siempre se ponía a decir, yo soy el Evangelio. Véanme a mí, yo soy el que ustedes necesitan, yo soy el que ustedes quieren y anhelan, pero no me pueden ver porque pues, han sido cegados. Pero si ustedes lograran ver, es lo mismo que le pasó a la mujer samaritana. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿qué fue lo que pasó? Lo veíamos el viernes pasado. Al final, o bueno, antepasado, ¿verdad? Al final, pues, podemos ver de que el Señor mismo se le reveló a esta mujer. ¿Pero por qué? ¿Será porque la mujer endureció su corazón o porque ella no? Sino porque porque ella se dispuso a creer a ese evangelio. Se dispuso. Bueno, le dijo, ¿y quién es? Pues para que yo le conozca. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Bueno, mujer, le dijo, que habla contigo. O sea, porque ella quiso conocer al Mesías, al Cristo. Pero ahora pongámonos en la misma posición de estos discípulos. No, hombre, dura tu palabra y ¿para qué vamos a seguir aquí? Pues si yo no quiero escuchar esto. Entonces, por eso dice, ¿y quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Ya? Y quizás muchas veces aquí, o sea, muchas veces se nos ha hablado de una manera en que es para salir huyendo, creo yo. Es para salir corriendo. Pero es que es el Señor quien nos ministra, quien nos exhorta. Cuando en verdad estamos abiertos y que el Espíritu Santo está en nosotros, obviamente ahí ya las perspectivas de estas cosas cambian. Porque al final nosotros entendemos que es por la voluntad de Dios y para que Él siga creciendo y siendo formado en nosotros que nos hablan de esta manera. No es por otra cosa. Ya, porque cualquiera, como les digo, cualquiera se pudiera venir aquí, mire, usted va a ser una campeona, hermana. Usted va a ser la ganadora de la lotería, pero no, o sea, todo. Pero eso no sirve, o sea, no sirve de nada al final. Porque al final se gana, ¿no? La lotería. Al final ese dinero se va a acabar, se va a morir y al final ¿qué va a pasar? No, o sea. Entonces lo más importante es siempre escuchar las palabras correctas que el Señor nos está hablando, ¿ya? Y por esa razón dice en el 61, bueno, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, bueno, les dice, esto ofende, bueno, papito, les digo, y esto ustedes que son mis discípulos, ustedes les está ofendiendo esto. Ustedes que son los que dicen creer en mí, ustedes les está ofendiendo esto. Así como decimos en buen salvadoreño, qué valor, qué barbaridades. Pero podemos ver en el 62, dice, pues qué, dice, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, lo mismo que les estaba diciendo. Podemos ver de que aquí dice, bueno, le dice, al final todo esto, dice, de que ustedes se quejan de que yo no les estoy hablando lo que ustedes quieren, al final esas cosas que ustedes quieren que yo les hable, no tienen provecho. O sea, de nada les va a servir que les esté diciendo las cosas para su carne, porque al final no les va a servir de nada. Y podemos ver de que ahí sigue diciendo, pero dice, el Espíritu es el que da la vida. Comienza diciendo, ya después dice, la carne para nada aprovecha. O sea, que no sirve de nada. O sea, por más que se nos quiera decir, mire, persevere que usted va a ser campeón, Señor. No va a servir. Y dice también,
las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. O sea que las palabras que el Señor nos habla, por más duras que sean y que nosotros sintamos que son dolor como muerte, pero esas palabras son vida y son, ¿qué son? Son espíritu, son espíritu y son vida. O sea, prácticamente son todas esas, todo eso es lo que nosotros necesitamos, ya, es lo que nosotros debemos anhelar. Porque, por ejemplo, vaya, yo siempre pongo un ejemplo bien así, ¿va? Pero me sirve de cierta forma, me sirve. Por ejemplo, si nosotros ponemos el ejemplo de un niño, dele usted los nutrientes que no necesita, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Entonces, ¿el niño qué es lo que necesita? Son los nutrientes necesarios para que crezca fuerte y sano, como dice. Pero no es comercial de nido, ¿verdad? Sino que, o sea, lo que necesitan ellos es un alimento correcto. Es un alimento que de verdad les funcione. O sea, lo mismo es para nosotros. O sea, nosotros ya no, obviamente no somos niños así, ¿verdad? Pero sí necesitamos ese alimento, necesitamos esas palabras que el Señor nos habla. Ya. Ahora en el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice, porque el Señor ya sabía desde el principio, y aquí podemos ver de que aquí cualquiera podría decir, no, el Señor sabía desde el principio de su ministerio, desde que comenzó a predicar, desde que comenzó a dar el testimonio aquí en la tierra, desde que vino y comenzó a decir, como el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Yo siempre digo al revés los versículos, me disculpan, ahí me corrigen. Pero desde muchas personas pueden comenzar a decir, bueno, desde ese momento él comenzó a decir todo eso. No, sino que este principio es desde el principio de la creación, desde el principio que él estuvo creando todas las cosas y que él ya estaba en ese momento. O sea, desde ese momento él ya sabía tanto cuántos iban a creer en aquel momento como lo que vamos a creer en ese momento. Ya, porque él es omnisciente y omnipresente. O sea, que ya todo lo sabe. O sea, por más que nosotros nos queramos escapar de todo lo que nosotros pensamos o decimos, por ejemplo, como lo que pasó con Adán y Eva, de que ellos pensaron, no, yo me puedo esconder y el Señor no me la ve. Y al final el Señor no te sabía, pobrecitos, ya los vi, las encontré. Y por eso les pregunto, bueno, ¿dónde están ustedes? O sea, probándolos, ¿va? Y lo mismo puede pasar con nosotros. Ya, nosotros por más que queramos decir, Señor, mira, allá, no quiero, Señor, Señor, pero es que el Señor sabe. Sí, el Señor sabe. El Señor ya conoce todo de nosotros. Desde el principio de la eternidad ya lo conoce todo. Por más que nos queramos ocultar de Él. Sí, entonces, dice, ¿quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar? O sea, esto es por Judas. Y dijo, por eso os digo, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, que solamente a través del Padre es que nosotros podemos llegar a conocer al Hijo. O sea, esto puede sonar un trabalengua, pero no es un trabalengua, sino que es una realidad. Solamente el Padre nos puede revelar el Hijo y tanto como el Hijo nos puede llevar delante del Padre. O sea, como dice el pastor, más nada, menos nada. O sea, nosotros podemos creer que nosotros, nuestros propios méritos o nuestras propias cosas nos pueden llevar delante del Padre, pero al final no. O sea, al final solamente el Padre es quien revela a su Hijo. El Padre es quien dice, o sea, no es porque el Señor tenga preferencia, no es porque el Señor tenga alguna que sí, no, vive, muere, no, sino porque el Señor sabe quiénes vamos a creer. O sea, porque en el principio estaba. Ya. Entonces, igual, si nosotros vemos al final, el Señor siempre da la libertad de ver quién cree y no cree. Porque, por ejemplo, allá en Juan 3:18, que es bien citado también en este lugar, se da a demostrar, bueno, dice, el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que en él cree, o sea, el que decide creer, el que quiere creer. O sea, depende del hombre si creer o no creer. Ya, porque el hombre se condena a sí mismo, porque el hombre es quien rechaza a Dios. Y desde el principio ha sido así. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que desobedecieron por su propia cuenta? Fueron Adán y Eva, ya. Entonces lo mismo pasa con todo. O sea, prácticamente el hombre siempre ha venido rechazando a Dios, ya.
Pero todo esto también está en la otra parte. También hay personas que creen en Dios y que creen en el Evangelio de la manera en que deben de creer. Ahora bien, ¿qué razón? Hay tiempo. Vaya, dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, a las señoritas les dolió, ¿verdad? Que les hablaran así. Y podemos ver que cualquiera, o sea, al final, acuérdense, uno puede decir, no es que somos carnes, que somos allá, y quizás hasta pueden justificar a estas personas, pero es que quien ha creído al final sabe las cosas, o sea, al final sabe que todo esto es para edificación, ¿sí? Porque, por ejemplo, vaya, miren a Job. Job le dijo, vaya, mira, le dijo el Señor, ponete el cinturón, o sea, como aquí podemos decir, vaya, papito, amárrese los pantalones, póngame atención y escuche. O sea, y escuche, y prácticamente podemos ver de que, o sea, cualquiera puede decir, en ese momento, hubiera podido decir, ya, pues ya no quiero, ya. Así como me hablaste, ya no. O sea, ya es suficiente, ya tú, ya me mandaste todo esto, permitiste que me pasara esto y aquello, y todavía me venís a hablar así. Pero no. O sea, lo que hizo Job fue, bueno, sí, tú sabes al final lo que vaya a pasar conmigo, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. O sea, y lo mismo pudo haber pasado con sus discípulos. Bueno, hubieran podido pensar, son duras estas palabras, son duras porque son duras, pero al final y a cabo es para nuestro beneficio. Y por tanto que sigamos escuchando, más nos deleitamos a pesar de que sean duras estas palabras. O sea, y ese debe ser la prioridad, o sea, debe ser esa, bueno, debe ser, perdón, ahí ustedes me entienden. Entonces, al final, pues dice, desde ese momento, muchos de sus discípulos dicen que volvieron atrás, o sea, abandonaron el barco y ya no andaban con él, porque ya no les gustó cómo hablaba, porque ya no les hacía los milagros que ellos esperaban, porque ya no les quiso hacer las señales que ellos esperaban y tal. Y ahora viene, bueno, les dice, pero si ustedes se ponen a pensar, hay bastantes partes en las que el Señor Jesús le sale bien hacia los discípulos y hace bien chivo. Porque, por ejemplo, aquí les dice, vaya, mira, les dice, vaya, mire, les dice, bueno, les dice, ustedes están viendo que aquellos se van, dicen, o están viendo que aquellos me están dejando solo, bueno, a mí no me interesa, ustedes también se quieren ir. Y así les dice, bueno, dijo entonces Jesús a los 12, bueno, le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, es como que diciendo, bueno, pues si ustedes están llenos, si quieren ir, vayan ustedes también, pues ustedes. Y al final dice, al punto que vamos. O sea, para los 12 hubiera sido fácil decir, bueno, declinamos, ya no queremos, muy pesado nos hablas, esto no nos parece, mi carne quiere otra cosa más, ya no queremos andar detrás de ti, hasta hoy pues te quedas solo. Pero ¿qué fue lo que respondió Pedro? Y aquí está la parte. Le respondió Simón Pedro, Señor, le dijo, nosotros no queremos apartarnos de ti, no queremos irnos, porque al final esto es para nuestro beneficio. Y cuando nos hablas así, en vez de que nosotros enojarnos, sentimos que eso nos ayuda y sentimos que eso nos mueve a poder seguir creyendo en ti. Y por eso le dice, ¿a quién iremos? Le dice, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, a pesar de que son fuertes o eran fuertes esas palabras, para algunos, al final para los discípulos fue como que, bueno, les digo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú sabes lo que necesitamos, solo tú sabes lo que somos. Solo tú conoces y escudriñas nuestro corazón. Solo tú eres el único que es capaz de saber todo lo que nosotros necesitamos. Y al final y al cabo nosotros necesitamos de ti, tú no nos necesitas a nosotros. ¿Ya? Porque nosotros podemos ver de que ellos comenzaron desde les momento a decir, bueno, les digo, ver a estos discípulos así, incluso dando señales así, pero al final pues como eran seres humanos también, eran seres imperfectos,
volvían, y más que en ese momento el Espíritu Santo no había sido dado, volvían otra vez. Pero veamos esto, al final, esto nos deja una enseñanza porque, o sea, cualquiera de nosotros podríamos pensar, Señor, yo no necesito esto, yo no necesito seguir creyendo en el Evangelio, yo necesito cumplir mi sueño. O Señor, yo soy un joven, bueno, por mi caso, que soy joven, bueno, también usted, de decir, bueno, yo Señor, yo quiero seguir mi voluntad, yo quiero seguir lo que a mí me apetece, yo quiero hacer lo que a mí bien me parece, ya no quiero seguir en tus caminos. O sea, bien se podría pensar eso, pero a la larga nos damos cuenta de que, o sea, es como que, Señor, bueno, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. O sea, al final, cuando todo nuestro argumento cae, cuando nuestros caprichos caen, cuando nosotros nos damos cuenta de que no somos nosotros y nos damos cuenta en el error que hemos caído, solo uno se queda pensando diciendo, bueno, ¿qué más tengo en esta tierra? O sea, ¿qué más tengo en la vida? O sea, ¿qué más tengo que yo que dar? ¿O qué más tengo yo que demostrar? Si al final lo que demuestres, por más que demuestres cosas o por más que quiera sacar provecho de algunas cosas, me sigo sintiendo vacío. Y así vemos que hay muchas personas, ya, pero por esa razón y cuando uno se queda pensando en eso, bueno, y cae en el 20 y dice, bueno, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú eres lo que yo necesito. O sea, es a lo que David iba. Bueno, decía, hay muchas cosas en la tierra, pero aquí en la tierra fuera de ti nada de ser. Solamente tú eres lo que yo necesito. E incluso también en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, a la larga, por más que nosotros nos queramos apartar, o sea, al final todo esto, si nosotros hemos creído, y creo que en una de las últimas prédicas que yo mencionaba en este lugar, también lo decía, o sea, por más que nosotros nos queramos apartar o nos queramos alejar, va a pasar lo mismo que pasaba, no recuerdo, me corrigen, si era con Isaías o con Jeremías, pero era con uno de los dos, que por más que ella se quería esconder o se quería alejar, siempre había eso, ese fuego que no lo dejaba en paz, ese fuego que no lo dejaba escapar, o sea, de la presencia de Dios y que siempre le seguía. Y por más que se quería esconder, siempre estaba eso de ir y siempre estaba como, bueno, Señor, yo no me puedo apartar de tu presencia, yo no me puedo alejar de tus caminos, no me puedo alejar de lo que yo soy, de lo que he sido llamado, ¿sí? Porque a la larga todo esto se da porque nosotros en verdad hemos sido llamados a predicar el Evangelio, sí, a predicar y ya Dios sabe quién ha sido destinado. Y como les digo, por más que nos queramos ir, el Señor no nos va a dejar. O si no, o sea, pregúntense en cuanto de aquí, yo creo que más de alguno aquí ha pensado quizás en querer abandonar, ¿verdad? Y decir, bueno, ya no, o sea, ya me siento cansado, he visto las actitudes de la gente, mucha crítica, mucha apatía, muchas cosas, he predicado, la gente no cree, yo, mi familia, yo también he visto que en vez de que se acerque, se ha alejado de ti y todo lo demás. Y muchas veces puede pasar esto, pero al final es como que, bueno, ¿qué estás pensando? O sea, solamente yo doy ese consuelo y solamente yo tengo esas palabras de vida eterna. Y ahí es donde yo les digo, cuando todo esto pasa, uno se queda pensando, bueno, Señor, ¿qué he estado pensando? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, al final, igual como Job decía, o sea, todo lo que está estipulado para mí, todo así va a pasar. No, él no va a cambiar de parecer. Así como ha trazado su camino, así va a ser. ¿Sí? Por más que yo le quiera añadir otro camino, por más que yo le quiera añadir 5 patas al gato, el gato tiene 4, yo no le puedo añadir otras más. Entonces, es que todo esto es como el Señor ha estipulado, no como yo quiero. ¿Sí? Porque si nosotros vemos aquí, pues también sus discípulos decían, bueno, Señor, es como tú quieres, no como nosotros queramos. Sí, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y por más, como les digo, por más que nos queramos esconder, por más que nos queramos alejar, no podemos, ¿ya? Porque siempre va a haber ese algo que siempre nos va a recordar su palabra, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan, no recuerdo si era Asaf o David, en ese salmo, que él decía, bueno,
mientras duermo, Él me habla a mi conciencia. O sea, de que yo necesito más de Él. O sea, no necesito nada más. O sea, prácticamente, o sea, cualquiera quizás podemos pensar en llenar vacíos con cualquier cosa o ir detrás de otras cosas, como por ejemplo éxito. Bueno, como les digo, joder. No, mentira, cualquiera puede llegar a todo esto. Por ejemplo, alguien quiere llegar a un proyecto que tenga, cualquier cosa, pero al final es como el Señor lo ha decidido. Si las cosas no quieren salir, por más que las queramos forzar, no, no se puede. O sea, no se puede. Quédese pelón, arránquese los pelos. Si gusta que le crezca un chichón en la cabeza por estar pensando tanto. Que pasen muchas cosas o incluso que usted mismo se esté haciendo pedazos de su propio cuerpo, porque todas estas cosas es lo que nos lleva. O sea, va a pasar como Dios quiere, no como nosotros queramos. O sea, no podemos doblar el brazo al Señor, no podemos. Ya. Igual, por ejemplo, hace poco se dio el caso de una persona que era tan afamada o por una radio que, bueno, yo creo que algunos ya han visto esa noticia. Una persona que era director de una radio tan famosa aquí, cristiana, en El Salvador, y yo solo veía cada rato cadena de oración, portar el hermano. Y cualquiera puede decir, ay, ¿qué crees que descorazonados son? Que no sé qué. O sea, sí está bueno, o hay que orar por estas personas que quizás están pasando un momento de crisis, así, pero que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque al final, o sea, podemos ver de que las personas, si el Señor ya está destinado que ellos mueran, van a morir. Van a morir. Y eso el Señor, si el Señor ya lo puso así, o sea, no hay quien lo detenga. Ya, por ejemplo, vemos el caso de un cantante tan famoso en esta tierra, cristiano también, obviamente, no secular, obviamente. Y podemos ver de que mucha gente, hasta una persona se puso, hacemos valer el sí, el amén de Dios, llamamos a sanidad, y que no sé qué, y que no sé cuánto. O sea, y al final y al cabo, ¿qué fue lo que pasó? Se terminó muriendo el Señor. Y Dios fue malo por no contestar esa petición. No, porque eso ya estaba previsto desde antes. Ya, porque ya todo lo que está estipulado que pase para con nosotros va a pasar sí o sí. ¿Sí? Ya, o sea, si usted queda chiquito, pues chiquito se va a quedar. Si usted es grande, pues grande va a ser grande. Si no, pues así, pues hasta esas cosas están en la voluntad de Dios. O sea, también pues, es lo mismo que el Señor Jesús. O sea, ¿quién queriendo añadir un codo a su estatura? O sea, ¿quién va a poder? ¿O quién haciendo tal cosa? ¿Quién más? O sea, por más que uno se quiera afanar en todo esto, o sea, no va a poder pues, hacer las cosas así. O sea, al final es el Señor quien tiene el control de todo, ¿sí? Ahí como la pastora decía, nosotros perdemos el control hasta de la tele. O sea, nosotros vemos que todo lo que nosotros se nos escapa del control es como que en ese momento todos empezamos a ir que, como que si fuera el fin del mundo, no me salió esto. ¿Sí? O sea, no, pues, al final es Dios quien hace las cosas, ya. Es Dios y siempre, como se nos ha dicho aquí, primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, y tampoco no quiere decir, pues yo sí quiero que, si yo quiero que se me den todas las cosas, entonces me voy a meter a la iglesia y ahí se van. No, tampoco, o sea, no seamos sinvergüenzas tampoco. O sea, prácticamente es, si usted se dispone de corazón y si de verdad cada uno de nosotros vamos y hacemos lo que a Dios le agrada sin interés alguno, pues lo que necesitamos ahí va a estar. O sea, lo que es necesario para nosotros. Ya si usted quiere una casa o una mansión, o si usted quiere algo así, pues eso ya es avaricia. Como dicen, pues eso ya es avaricia. Al final, pues, el Señor siempre da lo necesario. Si no, pues veamos algunos aquí cómo estamos, ¿verdad? Entonces, ahí está la mayor muestra de todas las cosas de eso. Entonces vamos a ver, en el 69 dice, después de que él dice todo esto, Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿O a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y en el 69 dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. O sea, prácticamente después de decir que, bueno, solamente dependemos de ti, que no necesitamos nada más, de remate le termina diciendo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diciendo, tú eres todo lo que necesitamos, tú eres suficiente, tú eres el que vino y va a resolver ese problema espiritual que nosotros teníamos, y eso es lo que a nosotros nos interesa y lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿sí? Entonces, y en el 70 el Señor le dice, bueno, el Señor Jesús le respondió, y aquí algo que es bien importante también. O sea, yo sé que cada uno de nosotros hemos escuchado allá cuando bueno, quizás cuando algunas personas nos abordaban en un parque y llegaban, mire, usted ya aceptó a Jesús en su corazón. Mire, usted ya recibió al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Ya le abrió la puerta. E incluso hasta hacían ver como que el Señor Jesús estaba en una sala de espera, diciendo, mire, ahí a la par de la puerta de su corazón está el Señor Jesús esperando para que le abra la puerta y para entrar y cenar con usted. Y uno se quedaba así como, cenar conmigo, y eso como Eva. Pero, o sea, al final todas estas cosas son bien así. O sea, al final, miren, y al final aquí el Señor Jesús declara todo esto y dice, es que yo no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. O sea, vamos a primero a la parte de la pregunta esa. No os he escogido yo a vosotros los 12. O sea, yo los escogí a ustedes. Ustedes no han sido escogidos porque pues sí, porque fueran letrados, porque fueran buenos elocuentes para predicar el evangelio, porque tuvieran buen parecer. Si aquello, yo creo que hasta todas rotas andaban las túnicas de aquí y todo eso. O porque quizás tuvieran algo especial. Yo creo que aquí tampoco nosotros nadie tenemos algo especial. O sea, aquí creo que cada uno el que sea peor que otro. Y yo me pongo de primero. No estoy hablando por más alguien más tercero. Pero entonces si nosotros vemos al final y al cabo, es Dios quien escoge a las personas. E incluso el Señor dijo, no me han escogido vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, todo esto se trata de que el Señor nos ha escogido a nosotros. ¿Ya? Y si nosotros podemos decir, Señor, aquí estamos porque tú tienes palabras de vida eterna, es porque Él lo quiere que lo digamos así. Y porque Él ha revelado a su Hijo a nosotros. Porque de lo contrario, le digo, ya en la primera prédica de la pastora que hubiéramos escuchado, nos hubiéramos ido. Nos hubiéramos ido. Pero al final es el Espíritu quien nos redarguye, quien nos convence de pecado. Y también esa parte es bien así como el Señor la dice. Bueno, yo he venido a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Porque él mismo estaba diciendo, bueno, yo he venido como el Cristo para resolver estas cosas. Por ejemplo, de pecado, por cuanto la gente no cree en mí, ¿ya? Y a él mismo también está dando esa respuesta. Bueno, la gente no cree en mí, este es el pecado que tiene toda la gente, que tiene todo el ser humano, ¿ya? De justicia, porque él ha venido a vencer al mentiroso también. Y así podemos ver de que Él mismo ha dado esa solución, o sea, es que Él es la solución. Pues. O sea, no necesitamos, como les digo, no necesitamos nada más. Si andamos buscando otras cosas más en el Evangelio, pues ya preocúpese. Por ejemplo, como se dice, ¿vale? Si usted quiere saber de qué color va a ser el caballo que aparezca en el momento que el Señor comienza a venir, que le interese y que le valga un pepino, como dice el pastor. Que le valga, o sea, al final todo eso pasa a segundo plano. Lo que interesa es creer en el Evangelio. Lo que nos debería interesar es permanecer creyendo en Él, es aferrarnos a esa fe, es siempre permanecer constantemente lo que Pablo decía, renueven vuestro entendimiento, o sea, renovados en vuestro entendimiento, siempre poner todo delante del Señor, ¿sí? Porque al final, como les digo, nosotros podemos disponer, siempre va a ser para perdición por nosotros mismos, como lo decía el escritor de Proverbios. O sea, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. O sea, nosotros mismos nos llevamos a la perdición. Ya, nosotros mismos decidimos qué hacer con nuestra vida y qué no hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si su hijo usted dígale, mira, no te vayas allá porque te vas a ir a somatar o te vas a ir a sopapear contra algo. Y al final, ¿qué pasa? El bichito allá va a hacer todo eso.
pero es por lo mismo que el bichito decide, o sea, lo mismo, y veamos ese bichito en nosotros. O sea, el Señor nos ha dicho, mira, esto es el bien para vos, permanecer en mi vida eterna. E incluso el Señor decía ya al pueblo de Israel, le decía, permanezcan en mis palabras. Yo voy a hacer por ustedes por Dios y ustedes me van a hacer por pueblo. O sea, que más claro lo querían, incluso a nosotros que más claro lo queremos. Pero ya vamos nosotros y siempre, no, Señor, yo quiero lo mismo. No, Señor, yo quiero lo que a mí me beneficia en mi carne, no en mi espíritu. Yo quiero lo que yo quiero. Yo quiero saciar mis deseos. Y ahí va el bichito a darse contra todo. Y después cuando todo ha pasado, regresa el bichito con los dientes palmos. Por lo mismo, porque no queremos atender el llamado del Señor. Ya, por eso es bien importante que siempre prestemos atención a lo que el Señor nos dice. Ya, si estamos aquí, no solamente vengamos a ver que no dijo bien una palabra, que el versículo era tal versículo y lo dijo mal, o que mire allá ese bicho, no, todo raro ocupa el pantalón, o cosas bien así, va. Pero no, o sea, no es el deber ser, sino que escuchemos lo que el Señor nos está dando, porque al final es Dios quien habla a través de las personas que ponen en este lugar, ya sea que predique poco, que predique mucho, que se exceda de la hora, que no se exceda de la hora, o sea, al final es Dios quien habla, ¿sí? Al final es Dios quien claramente nos dice las cosas. ¿Y cuánto tiempo? O sea, yo creo que unos ya tenemos más tiempo que otros en este lugar. Y al final podemos ver que incluso las personas que tienen más corto tiempo son las que se han levantado por eso mismo. Porque podemos ver que no les han importado las demás cosas, sino que han venido con un corazón correcto a escuchar la palabra. ¿Sí? A pesar de que son seres humanos como imperfectos como todos nosotros. ¿Sí? Pero por esa razón es de disponer nuestro corazón para oír. Así como dice, también no recuerdo, bueno, es que siempre se me van, ay, disculpe que yo soy bien, me acuerdo de las cosas, pero se me van algunas cosas, así que me van a disculpar. Es necesario que las anote y es necesario que me las aprenda un poquito. Que dice, o sea, seamos más tardos en venir a juzgar o criticar o murmurar y que seamos más precisos para oír. ¿Ya? Lo dije al revés, pero ustedes me entendieron. Entonces, o sea, eso es lo importante, ¿ya? Que siempre estemos atentos a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor nos dice, ¿sí? Entonces, así ya terminando, porque ya me pasé un poquito, podemos ver de que dice en el 68 siempre, cerrando, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en el 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en conclusión, terminando, pues, no necesitamos otra cosa más. Nunca, nunca y jamás de los nunca, jamás de los nunca. Otra cosa va a ser necesaria para nuestra vida, ¿sí? Obviamente el Evangelio no es una cosa, sino que es la vida. Es una persona, y es la persona de su Hijo. Y eso es lo que y Él es a quien nosotros necesitamos en todo, ¿sí? En lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que nos propongamos. O sea, al final todo eso gira alrededor de Él, ¿sí? O sea, todo eso está en Él también. Tiene que estar en Él. Nosotros también debemos de estar en Él. O sea, nosotros tampoco es como que, bueno, si yo ya predico bien y todo eso ya puedo hacer, no. O sea, incluso yo que le estoy predicando aquí, no crea. O sea, prácticamente cada uno de los que nos paramos aquí tenemos muchas cosas todavía que el Señor sigue moldeando y lijando, como dicen, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que al final el Señor es quien hace su voluntad en nosotros. O sea, si usted ha escuchado una buena palabra de mí ahorita, es porque Dios ha sido. Ya, no porque si yo me hubiera puesto a hablar de cosas aquí, capaz le hablo de cualquier cosa. Siempre saco a colación mi primera prédica. No sé si Alejandro, no me acuerdo quiénes estaban aquí, pero había varios de los bichos aquí. Y que me acuerdo de que no encontraba de qué predicar y hasta puse de ejemplo un camión de una, no sé, de leche creo que era, no me acuerdo, que iba pasando ahí y ahora me acuerdo de eso, chicas, cómo es uno sin hablando por hablar, ¿no? Entonces, es lo que les digo, solamente el Señor es quien obra, solamente el Señor es quien se revela,
y es el Señor quien nos sigue hablando. Así que pónganse en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por ese privilegio que tú nos has dado de poder seguir escuchando tu palabra, Señor, para seguir siendo afirmados. Y te damos gracias, Señor, porque de verdad entendemos, Señor, y de verdad tú nos haces entender más bien de que no necesitamos nada más fuera de ti, Señor. Solamente tú tienes esas palabras de vida eterna, por más que nosotros queramos ir a otros lados, Señor, a escuchar otras cosas o algo que a nosotros nos beneficie en nuestra carne. Al final, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres lo necesario para nosotros, tú eres lo necesario para nuestra vida, tú eres lo necesario, Señor, para todo lo que nosotros dispongamos. Porque al final todo lo que nosotros hagamos, como dijo el apóstol Pablo, que todo lo hagamos para el Señor, que todo lo que tengamos, pues también lo pongamos a la disposición del Señor, que todo, Señor, siempre vaya pensado, Señor, que va para ti. Que nada sea pensado para nosotros, Señor, que todo lo que nosotros dispongamos siempre veamos si a ti te agrada o no te agrada, Señor. Gracias porque nos has dado este entendimiento, nos has dado la sabiduría también para ver esto. Y gracias, Señor, porque en verdad nos sigue, Señor, dando esa fortaleza para seguir permaneciendo, para poder, Señor, seguir a pesar de las circunstancias o situaciones que se presenten a nuestros alrededores, Señor, o en el mundo. Gracias, Señor, porque tú seguirás siendo fiel hasta siempre y por encima de todo, Señor, siempre, Señor, seguirá tu pacto, Señor, porque así como al pueblo le decía, Señor, que tú seguirás siendo fiel al pacto, Señor. Por más que nosotros seamos infieles, Señor, pero la promesa que tú has hecho siempre vas a permanecer fiel. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.